veníamos conversando, bueno, mi nombre es José Arturo Matos Moncada, para aquellos que no me conocen. El día de hoy se me ha convocado para conversar, para hablar, mejor dicho, un delito bastante particular y que sinceramente en una hora que tenemos de sesión nos va a quedar sumamente corto, sobre el delito de feminicidio. El día de hoy voy a intentar tratar con ustedes aspectos puntuales sobre el delito de feminicidio y si tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna precisión, seguramente de las preguntas o de las respuestas que va a brindar, se puede profundizar este tema. Y sin ningún inconveniente, a los que están conectados en el Zoom, tengan la plena confianza de poder dejar su pregunta o por ahí levantar la mano y hacemos un intercambio de ideas sin ningún inconveniente. Sé que también se está compartiendo, si no me equivoco, en Facebook. Pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios sin ningún problema. Bien, sin más preámbulo, para tampoco malgastar el tiempo, miren, el día de hoy vamos a hablar sobre el delito de feminicidio en el Código Penal, artículo 108B del Código Penal. Y como ustedes pueden ver ahí, dice delito especial en el Código Penal. Vamos a hablar a qué se refiere el delito especial en el Código Penal. Nuestro tipo penal de feminicidio está regulado en el artículo 108 de nuestro Código Sustantivo, como también se le llama, en el artículo 108B, que a su tenor señala lo siguiente: será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 20 años el que mata a una mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos. El delito de feminicidio tiene una característica bastante particular: el que mata a una mujer por su condición de tal. Ojo, ¿ah? hay un, hay una conditio sine qua non para que la conducta desplegada por el agente, por el sujeto activo, sea considerado feminicidio. Es quitarle la vida a una mujer, pero por el simple hecho de ser mujer. Vamos a conversar. ¿Y qué es eso? Ojo, aquí lo he recortado el tipo penal porque lo que sigue después de estos cuatro numerales son agravantes. Entonces, no es tan importante. El meollo del asunto es cómo se tipifica el delito de feminicidio, que en este caso es quitar la vida a una mujer por la condición de tal. Es decir, te mato por ser mujer. Esa es la condición. Y vamos a pasar a hablar algo bastante particular y que se discuta hasta la actualidad en la doctrina respecto al delito de feminicidio, que es el estereotipo de género, femenino especialmente. Vamos un poquito de historia, vamos un poquito de literatura. ¿Cómo nace el concepto de feminicidio? En primer lugar, esto no es actual, esto no es nuevo, viene desde el año 1976, ojo, 1976. El concepto femicide, ¿no? Que se llevó a cabo durante la conmemoración del Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres. Ahí fue la primera vez donde se habló sobre el término feminicidio, ¿correcto? Después de ello, Jen Caputi, ¿no? En su libro Feminicide, The Politics of Woman Killing, publicado en el año 1992, ya tiene un desarrollo mucho más profundo. Quien quiere entender cómo nace o qué es el feminicidio, tiene que leer el libro de Jen Caputi, Feminicide, The Politics of a Woman Killing. Es lo que tienen que hacer para poder entender el origen más que todo histórico, esencial respecto al delito de feminicidio. Sin embargo, la Academia Latinoamericana de Investigación en Latinoamérica lo incorporó recién en los términos desde los ochentas. Entonces, es un término que no es tan nuevo que digamos, pero que ya está dentro del bagaje literato desde hace ya muchísimos años. Miren, acá hay dos ideas bastante importantes que les he traído. Violencia basada en género hacia las mujeres. Ojo, ¿ah? Porque quitarle la vida a una mujer no basta para configurar el delito de feminicidio. Si le quitamos la vida a una mujer simplemente por cuestiones ajenas a su condición de mujer, por estereotipos de género femenino, va a ser un simple homicidio simple o puede ser un homicidio calificado. Pero si le quitamos la vida a una mujer por las condiciones de estereotipo de género femenino, que el contexto haga ver que a la mujer se le ha quitado la vida por el hecho de ser mujer, ahí configura el delito de feminicidio. Pero, ¿cómo podemos interpretar? ¿Cómo podemos descubrir, si se quiere,
¿Qué significa estereotipo de género femenino o condición de mujer? La violencia basada en género, estimados amigos, hace alusión a aquella acción, a aquella conducta que tiene una relación estrecha con un orden social que discrimina a las mujeres y desvaloriza lo femenino, a la vez que construye y perpetúa las desigualdades de género. Este es un concepto bastante compacto de una idea principal de la ideología o del estereotipo de género femenino. Conductas, actitudes, acciones que están relacionadas con la discriminación a la mujer, con el desprecio a la mujer, con desvalorizar a la mujer, considerarse más que ella. La gran mayoría de situaciones de violencia contra la mujer, estimados amigos, se constituye como violencia basada en género. Ojo, el 90% de violencia contra la mujer, estimados amigos, se da por condiciones de género, ya sea en un contexto familiar, ya sea en un contexto laboral, etcétera. Pero siempre tiene que ver con condiciones de género. No es porque le caigas mal o porque te hizo esto, tienes venganza, no. Es simplemente porque como eres mujer y en ciertos cerebros arcaicos de ciertas personas, consideran que la mujer tiene ciertas condiciones que la sociedad ha impuesto, negativas, obviamente, y por eso merece las actitudes violentas que se están ocasionando. Obviamente que eso está desfasado, no tiene sentido, pero muchas veces el estereotipo de género, las condiciones de género tienen mucho que ver en estos delitos. Miren ustedes, amigos, acá les daré unos ejemplos basados en violencia contra la mujer, pero basado en género, tal cual estipula el delito de feminicidio, porque recordemos que el delito de feminicidio vendría a ser algo más o menos como una ley penal en blanco, porque menciona que el que quita la vida a otro, perdón, al que quita la vida a una mujer por su condición de tal. El Código Penal no me dice qué cosa es la condición de tal. Entonces tenemos que recurrir a otras fuentes, a otras normas extrapenales, para poder completar qué significa quitar la vida a una mujer por su condición de tal. Puede ser un aspecto mucho más filosófico, psicológico, pero acá hay unos ejemplos. Manuel, que es un ejemplo, Manuel le pega a su pareja porque ella se demora en llegar del trabajo, pues no sabe lo que habrá estado haciendo o con quién habrá estado. Estereotipo de género reconocible en la conducta de violencia. La mujer es pertenencia del hombre. Un ejemplo. Y ahí vamos descifrando cómo nosotros podemos identificar esa condición de género que debemos verificar en la conducta para llevar a la conclusión de que es un feminicidio. Por ejemplo, primer estereotipo, la mujer es pertenencia del hombre. Yo, bueno, un ejemplo que no me gusta, pero una persona le causa daño físico a una mujer simplemente porque considera que la mujer es su pertenencia. Se demoró el trabajo, ella no puede demorarse el trabajo, pero yo sí puedo, ¿no? Y el hombre sí puede. Estereotipos de géneros desfasados y que desvaloriza a la mujer. Primera ideología de género. Segundo ejemplo, la suegra de María la insulta diciéndole, bueno, la primera palabra no la voy a repetir, gorda, etcétera. Cuando ella se viste con un vestido que a María le gusta, estereotipo de género reconocible en la violencia, en la conducta violenta. La mujer debe ser recatada, sobre todo cuando tiene pareja. Un concepto arcaico. Yo violento psicológica y verbalmente a una mujer porque se viste de una manera que la sociedad no permite. Ella está provocando a los hombres, ¿no? Pensamiento arcaico, desfasado. Vemos que ese insulto no nace de una discusión previa, no nace de una trifulca, no, nace simplemente porque ella se viste como le gusta y que bajo los conceptos o preceptos de la sociedad machista está prohibido. Es un insulto producto de un estereotipo de género. Ahí va, ya identificamos otro contexto violento. No por el hecho de que me caigas mal o porque por ahí hay una discusión, no, eres mujer y te vistes como una persona provocativa. Por eso mereces la violencia.
concepto errado. Y ahí vamos identificando otro ejemplo de ideología o de perspectiva de género. Otro ejemplo, el jefe de Susana le suele hacer comentarios y bromas sobre la ropa que ella lleva puesta. Y ella siente que muchas veces la mira fijamente, con una mirada obviamente un poco coquetona, provocativa, incitadora. Obviamente aquí nos encontramos otra vez ante un estereotipo de género por la conducta que está desplegando el jefe de Susana. La mujer es un objeto sexual para los hombres, ¿no? Muchas veces hay hombres que tienen ese concepto. La mujer, por ahí escuché a un expresidente, ¿no? Eh, palabra de maestro que dijo, se filtró a nivel nacional que las mujeres solamente servían para ciertas cosas sexuales. Estereotipo de género desfasado. Cosificar como un objeto sexual a una mujer. Nos damos cuenta que las miradas que tiene el jefe Susana hacia ella es simplemente porque él considera que ella la está provocando. Entonces merece que la mire coquetonamente, con otras intenciones. Entonces, esos contextos donde la violencia psicológica, sexual, violencia verbal, violencia física, etcétera, son producto de un estereotipo de género. Por ejemplo, si estoy en una discusión con una persona y esa persona intenta agredirme en su defensa, esa agresión física no es producto de ningún estereotipo de género, simplemente es que se está defendiendo, simplemente que me quiere golpear, etcétera, etcétera. Pero si yo veo que una persona simplemente está despertando actitudes violentas de cualquier tipo hacia una mujer porque se viste diferente, porque se viste según él provocativamente, porque considera a la mujer una pertenencia de varón, ahí ya no nace una discusión o una violencia producto de X razón, sino que es producto por un estereotipo de género. Ahí vamos identificando cuáles son los estereotipos de género y vamos entendiendo a qué se refiere el tipo penal de feminicidio con cuando dice quitarle la vida a una mujer por su condición de tal. ¿Correcto? Miren, acá les he traído otros ejemplos para que ustedes se den cuenta. Ojo, esto es caso por caso, no es una lista cerrada, es una lista abierta, es una lista donde pueden haber otras situaciones. Pero, por ejemplo, un estereotipo, la mujer es posesión del varón, que es o ha sido, quiere ser su pareja romántica. Conducta de la mujer considerada transgresora del estereotipo de género exigido, es decir, la mujer es posesión del varón, la mujer termina la relación romántica, la mujer abandona el hogar, la mujer es presunta o efectivamente infiel, ¿no? La mujer inicia una nueva relación romántica porque obviamente su pareja considera que es una posesión y no se siente cómoda en esa relación. La mujer no deja al hombre, no deja que el hombre controle sus redes sociales, teléfono celular, piden, dame el teléfono para revisar con quién hablas, tú no puedes hablar con nadie, yo le respondo. Todas estas actitudes que despliega ese pensamiento de que la mujer se siente posesionada, despliega que el hombre la maltrata. No quieres que te revise el teléfono porque estás conversando con otra persona y esa persona lo agrede físicamente hasta quitarle la vida. Le quitó la vida por un estereotipo de género, porque cosificó, posicionó a la mujer como su pertenencia. Entonces ahí sí se configura feminicidio, ¿correcto? Una persona agrede o quita la vida a una mujer simplemente porque le terminó la relación porque ella no quería tener relaciones sexuales con él. La mujer la terminó porque sentía que el hombre simplemente la estaba cosificando sexualmente. Le quitaron la vida porque el hombre entendía que la mujer es su posesión y tiene que cumplir todos sus caprichos. Feminicidio. No es un delito de homicidio simple, no es un delito de homicidio calificado, es feminicidio porque le quitó la vida por ser mujer, porque en su pensamiento retrógrado la mujer tiene que seguir ciertos patrones de conducta, ¿correcto? Otros estereotipos de género, son ejemplos, ojo, esto puede ser ampliamente superado. La mujer se encarga prioritariamente de las labores del hogar y del cuidado de los hijos. Se mantiene la mujer solamente en el ámbito doméstico. La mujer ha nacido para estar en la casa. La mujer no puede hacer otra casa, no puede trabajar, la mujer no puede superarse, la mujer no puede estudiar. Cuestiones desfasadas
en muchos pensamientos machistas en la actualidad, ojo, hoy 2023. Entonces, producto de ese pensamiento retrógrado de la mujer, que la mujer gana más dinero que el varón, le quitan la vida. La mujer no desea tener hijos porque no quiere, porque quiere superarse, aún no considera que es el momento adecuado, por lo tanto el varón le quita la vida a la mujer por eso. La mujer ejerció un cargo o poder económico, político o social. Entonces, por ello, el hombre considera que le merece quitar la vida. Simplemente por estereotipos de género que están en su pensamiento machista y retrógrado. Entonces, ahí ya identificamos entre un delito simple de homicidio, ante un delito simple o bueno, calificado de homicidio, y un delito de feminicidio. El feminicidio tiene que ver con consideraciones de estereotipo de género. Quitaron la vida a una mujer porque el hombre pensó o el hombre tiene la idea de que la mujer solamente se encarga en labores del hogar. La mujer comenzó a trabajar, la mujer comenzó a superarse y por eso el hombre sentía celos, sentía cólera, sentía repudio y le quitó la vida, porque él quería que solamente se encarguen en los labores del hogar. Feminicidio. Otro ejemplo, y con esto avanzamos a la siguiente parte. La mujer funge como objeto para el placer sexual del varón. Ha ocurrido que el hombre le quita la vida a la mujer simplemente porque ella no quiere tener relaciones sexuales en cierta oportunidad con su pareja. La mujer no desea tener relaciones sexuales o contacto sexual con un varón. La mujer responde al rechazo a un acto de acoso o hostigamiento sexual. Obviamente, se siente acosada, se siente abrumada, se siente cosificada. La mujer que es amante, ojo, incumple con mantener la relación oculta. Bajo estos preceptos de las personas que consideran que esto es correcto, le quitan la vida a una mujer. Le quitó la vida a la mujer porque se negó a tener relaciones con su pareja y la pareja pensó que estaba con otro y por eso la mató. Ah, ahí ya no es homicidio simple, ahí ya no es homicidio calificado, ahí es feminicidio. Por los estereotipos de género femeninos que se tienen implantados en el pensamiento. ¿Correcto? Hasta aquí, estimados amigos, ¿todo correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Continuamos? Perfecto. Entonces, como no hay ninguna pregunta, continuamos. Ahora, luego de hablar o entender a grandes rasgos, obviamente, pero como señala esto, tranquilamente podríamos hablar un diplomado de un mes. Y en todas las sesiones hablamos de cada uno de los objetos, de los elementos objetivos del tipo de feminicidio. Pasamos a hablar a la siguiente parte. ¿Cómo se tipifica el delito de feminicidio, particularmente en nuestra legislación peruana? Miren, otra vez un poquito de historia es bueno conocer un poquito de historia o literatura para ubicarnos en el tiempo. El primer antecedente de regulación de feminicidio, estimados amigos, la encontramos en el país de México, en el estado de Chihuahua. Recordemos que México es un país federal, por lo tanto no tiene provincias, tiene estados. En el estado de Chihuahua es el primer antecedente que encontramos sobre el delito de feminicidio, a través de la sanción diferenciada de los homicidios. Ojo, en el 2003 y que se incluyó como un agravante en el 2006. Entonces, nos damos cuenta hasta el momento que el feminicidio se diferencia del homicidio por el móvil o por el objetivo o por la razón por la cual le quitaron la vida. Una persona dispara a otra, homicidio. Una persona por cuestiones, no sé, de dinero, le quita la vida a otra persona bajo la tortura, le extorsiona, homicidio calificado. Una persona le dispara a una mujer, simplemente le disparó por quitarle la vida. Es homicidio. Pero un hombre le dispara a una mujer y le quita la vida simplemente porque terminó la relación y no quiere continuar con él. Ah, feminicidio porque la puso en una posición a la mujer de pertenencia. Ahí es un estereotipo de género, por lo tanto merece ser catalogado como feminicidio. En la actualidad, en Latinoamérica, estimados amigos, son 17 los países que tienen el delito de feminicidio regulado en su código penal. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, que está muy desarrollado, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, nosotros, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela tipifican el delito de feminicidio.
Los demás países que no encontremos aquí, seguramente lo encontraremos como un agravante del delito de feminicidio, seguramente. Miren, y aquí les voy a contar, aquí entramos ya al ámbito peruano. Miren, respecto al delito de feminicidio en el Perú. En el Código Peruano de 1863, estimados amigos, ya se regulaba el delito de feminicidio, pero no bajo esa figura de feminicidio. Y miren, antes de entrar al punto, existía algo bastante particular, existía el delito de uxoricidio. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado, pero existía la figura del uxoricidio. ¿Qué significa esto? Que se encontraba en el Código Penal de 1863. Permitía atenuar la pena, ojo con esto, ¿ah? Permitía atenuar la pena del cónyuge varón que encontrase infragante a su cónyuge mujer adúltera. La norma no permitía su aplicación inversa. Es decir, no era posible atenuar la pena para el cónyuge mujer que encontraba infragante a su marido que causara la muerte por infiel. Es decir, para el Código de 1863 había algún beneficio, si quieres llamarle así para hablar en términos prácticos, cuando el hombre mataba a su mujer cuando la encontraba siendo infiel. Es decir, si estuviéramos bajo la regulación del Código de 1863, el hombre que mata a su mujer porque la vio siendo infiel tiene una reducción de la pena. Atenuamos la pena. Pero si la mujer encuentra a su marido, a su esposo, siendo, ojo, cónyuge, dice, así que ya han contraído matrimonio, siendo infiel, la mujer no tiene ese beneficio de atenuación de la pena. No lo tiene. La mujer le quitó la vida a su esposo porque lo encontró siendo infiel. Bueno, vas a tener la misma pena sin ningún beneficio, ya que el beneficio de reducción o atenuación de la pena solamente era aplicable para el varón. Nuestro código o nuestra regulación, nuestra sociedad en sí, era machista. Actualmente lo sigue siendo, simplemente que tratamos de erradicarlo de forma más precisa. Y miren ustedes, ¿ah? En los códigos de 1863 y de 1924, el famoso código de Magurtua, la exigencia de honestidad a las mujeres, ojo, miren estos términos, ¿ah? ¿Cómo se manejaba el delito de feminicidio antes? La exigencia de honestidad a las mujeres para sancionar la violación sexual practicada en su contra en los códigos penales era necesaria. Es decir, los tipos penales de violación sexual, por ejemplo, contenidos en los códigos del 1863 y el código de 1924, para la sanción era necesario de que las mujeres tengan una conducta irreprochable o que se tratara de mujeres honestas. Si estuviéramos bajo esta regulación, por ejemplo, las mujeres que se dedican a la prostitución, las mujeres que se dedican a ser modelos, a bailar en nightclubs, ¿podrían denunciar ser víctimas de violación? No, sí o no. Bajo estos códigos, no, porque conditio sine qua non era casi como era una condición objetiva de punibilidad, por así decirlo, que las mujeres tengan buena reputación, una conducta irreprochable y que sean mujeres honestas, porque si no, no merecías denunciar por violación. Si te violan, pues lamentablemente tú te lo buscaste porque no eres una persona intachable. Ese era el criterio del Código Antiguo. Peligroso, ¿sí o no? Muy, pero muy cuestionable. Dejando de lado un poco este aspecto histórico bastante interesante y particular, miren ahora cómo se ha llevado a cabo nuestra evolución legislativa respecto al delito de feminicidio. A través de la ley 29819 es donde se incorpora por primera vez a nuestra legislación peruana el delito de feminicidio. 27 de diciembre del 2011. Miren cuántos años, ¿ah? 27 de diciembre del 2011. Se agrega al delito de parricidio, que es el delito que sanciona cuando los familiares, ascendientes, descendientes, cónyuges quitan la vida a un pariente. Había un segundo párrafo, que era en relación al feminicidio, cuando le quitabas la vida a una mujer. De esta forma es que existe el delito de feminicidio. Segundo párrafo del tipo penal de parricidio a través de la ley 29819. Pasaron aproximadamente 2 años, 18 de julio del 2013, a través de la ley 30068, se incorpora por primera vez de forma
autónoma el delito de feminicidio. Artículo 108b, que actualmente lo tenemos en nuestro Código Penal. Recién desde el año 2013 existe el delito de feminicidio de forma autónoma, a través de la ley 30068. Y luego de ello, a través de la ley 30323, se agregó ese último párrafo del tipo penal que tenemos ahorita. Y luego de ello ha habido un par más de modificaciones, pero solamente han sido de agravantes, nada relevante. Esto es lo principal. Solamente se han agregado agravantes hasta la fecha, pero este es el itinerario legislativo importante. Hay opiniones en contra, estimados amigos, acerca de la regulación del feminicidio en el Perú. Hay tres principales opiniones en contra que estipula la literatura. En primer lugar, la primera crítica en contra de la existencia de este tipo penal es que se ha dicho que el delito de feminicidio desvalora la misma conducta que cualquier otro tipo de homicidio, es decir, matar a otro. ¿Por qué la vida de la mujer vale más que la vida del varón? En pocas palabras. ¿Por qué castigar la vida de una mujer con una pena más alta si es que le quitas la vida a un varón? Bueno, en un primer término, yo estoy en cierta manera a favor de esta opinión en contra. Considero que se puede extrapolar el Código Penal con conductas que se pueden regular mejor. Entiendo yo que va a una necesidad de política criminal, a una necesidad de protección a las mujeres en el contexto que en el Perú se vive. Es un país donde existe mucha violencia contra la mujer, lamentablemente. Pero bueno, es una crítica que se hace al tipo penal. La segunda crítica que se hace al tipo penal de feminicidio, estimados amigos, es que el tipo penal supone un supuesto trato discriminatorio y una violación a la igualdad respecto a los dos colectivos que también protege el Estado, que es los varones y los grupos en situación de vulnerabilidad. Estimados amigos, entonces, el los literatos, los doctrinarios mencionan por qué proteges mucho a la vida de la mujer y por qué descuidas al varón y por qué descuidas también a los grupos de vulnerabilidad, por ejemplo, la comunidad LGTBI. Ellos no tienen ningún tipo penal especial. Pues se adecuó por ahí en algún agravante, pero ¿por qué no a ellos? Porque recordemos que los integrantes del grupo LGTBI son considerados dentro del grupo de vulnerabilidad. Y por último, una tercera opinión en contra del tipo penal de feminicidio es que el derecho penal debe hacer frente a la violencia de género, pero no a través de un tipo penal autónomo como el feminicidio, sino a partir de establecimientos de una agravante genérica. Que esta para mí es una crítica mucho más razonable. ¿Por qué crear un tipo de feminicidio? ¿Por qué crear un tipo de varonicidio? No, no es necesario. Puedes crear un agravante. El tipo penal de homicidio calificado estipula las conductas cuando una persona quita la vida a otra, pero con ciertas condiciones. Por eso se llama homicidio calificado. Hay agravantes, hay situaciones particulares. ¿Por qué no agregar ahí una cuestión del feminicidio? ¿Por qué apartarlo como un tipo penal independiente? ¿No? Críticas que hay en la doctrina. Miren, mi profesor en la maestría, el profesor Iván Meini, señala que el delito de feminicidio es un delito que protege o tiene muchos bienes jurídicos, ¿correcto? Es un delito que protege, es un delito pluriofensivo. Según palabras de Iván Meini, el tipo penal de feminicidio prohíbe comportamientos que ponen en peligro o lesionan más de un bien jurídico por lo que la tipicidad de la conducta solo se producirá en los casos donde el ataque se dirige a todos los bienes jurídicos tutelados por el tipo penal de feminicidio. No solamente protege la vida. ¿Qué más protege el tipo penal de feminicidio? ¿Quién me lo dice? Por ejemplo, protege también la igualdad ante la igualdad en la sociedad. Protege también la dignidad del ser humano. Protege también, ¿qué más? La integridad. Hay una serie de bienes jurídicos, la no discriminación, por ejemplo. Hay una serie de bienes jurídicos que hacen que el tipo penal de feminicidio sea pluriofensivo. Por ejemplo, miren ustedes en el cuadro que he puesto, afectación a la vida más la igualdad material, por ejemplo, dan el delito de feminicidio. No solamente es la afectación a la vida, porque si solamente sancionaría la afectación de la vida, pues para eso está el delito de homicidio simple, artículo 106. Para eso está el artículo 108, homicidio calificado. Entonces, necesitamos más para cuadrar el delito de feminicidio.
Ahora, respecto a quién puede cometer el delito de feminicidio, cualquier persona, si nosotros leemos de forma literal el Código Penal, el Código Penal que dice en el artículo 108b, el que quita la vida a una mujer por su condición de tal, se desprendería que cualquier persona puede cometer este delito. Sin embargo, el Acuerdo Plenario 1/2016 es el acuerdo plenario que habla sobre el delito de feminicidio. He señalado que el delito de feminicidio es un delito especial. ¿Por qué? Porque menciona que solamente los hombres pueden cometer este delito. Ojo, ¿ah? Solo los hombres pueden cometer el delito de feminicidio, según este acuerdo plenario, entendiendo por hombre o varón a la persona adulta de sexo masculino. La Corte Suprema señala que se trata de un elemento descriptivo del tipo penal que debe ser interpretado. No es un elemento de carácter normativo, sino que es un elemento descriptivo. Solamente los hombres producen el delito de feminicidio. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha emitido en el 2015 ya un informe defensorial donde señala que utilizar la interpretación de la Corte Suprema en este Acuerdo Plenario 1/2016 se vulnera el principio de culpabilidad, en específico de la garantía de prohibición del derecho penal de autor. Recordemos que nuestro sistema procesal penal es un derecho penal de acto. Se sanciona ¿qué cosa? Las conductas, no se sancionan a las personas. Porque si se sancionan a las personas, retrocederíamos, estaríamos yendo hacia muchísimos años atrás, en la época lombrosiana, donde Lombroso mencionaba que el delincuente nace, no se hace. Pero esa teoría está completamente desfasada. Actualmente nosotros sancionamos actos, conductas, acciones u omisiones, no sancionamos personas. ¿Correcto? Entonces, consideramos que la Defensoría del Pueblo hace bien en hacer esta precisión, porque obviamente el derecho penal sanciona conductas. ¿Qué menciona el artículo 11 del Código Penal? Artículo 11. Son delitos, ¿qué cosa? Las acciones u omisiones, culposas o dolosas, penadas por ley. Acciones, conductas. El derecho penal no sanciona personas, no sanciona autores. Entonces, de una interpretación literal de igual manera y por principios de legalidad, a diferencia, por ejemplo, del delito de parricidio que te exige ser un ascendiente, descendiente o cónyuge, en el delito de homicidio calificado tampoco te exige una condición, en el delito de homicidio simple tampoco, feminicidio tampoco. Entonces, puede ser cualquier persona. Y ahora, ¿cuáles son los comportamientos típicos? Hemos mencionado que qué cosa significa más que todo condición de tal, aspectos relacionados a los preceptos de géneros, ideología de género plasmados en la sociedad para el sexo femenino. Hemos hablado de el bien jurídico protegido que es pluriofensivo, no solamente se protege la vida, sino también otros bienes jurídicos relacionados a ella. El sujeto activo, que puede ser cualquier persona, a diferencia de lo mencionado por la Corte Suprema, que señala que es un delito especial, yo estoy completamente en contra, estoy completamente en la línea de lo estipulado por la Defensoría del Pueblo. Y por último, ¿cuáles son los comportamientos típicos? Otra vez entramos en el aspecto de el delito de feminicidio consiste en matar a una mujer por su condición de tal, pero ya se ha señalado que la matas por contexto de violencia familiar, de coacción, hostigamiento, abuso de poder o confianza o en cualquier contexto discriminatorio contra la mujer. Entonces, vayamos a desarrollar el comportamiento típico, es decir, ¿cómo puedes tú tipificar una conducta de violencia contra la mujer? Miren ustedes. Por su condición de tal, estimados amigos, hemos estado conversando qué significa quitarle la vida a una mujer en el marco de una situación de quebrantamiento o imposición de estereotipo de género. Correcto, es lo que hemos estado señalando. Estereotipo de género sobre la mujer. La mujer está para esto, la cosificas, la condicionas. La mujer tiene que seguir ciertos parámetros arcaicos de la sociedad, ¿correcto? Equivocadamente. Pero miren ustedes, el reglamento 4.3 de la ley 30364, el artículo 4.3 del reglamento de la ley 364, 30364, que es la ley que regula la violencia contra la mujer integrante del grupo familiar,
menciona o da un aspecto conceptual respecto a qué significa este de condición de tal. Por su condición de tal de una mujer, se interpreta, se entiende, como toda manifestación de discriminación que inhibe, que excluye gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertades en plena igualdad de condiciones, a través de relaciones de dominio, sometimiento, subordinación, etc. Entonces, amigos, si el Código Penal no nos da una conceptualización de lo que significa quitar la vida a una mujer por la condición de tal, el reglamento de la ley 30364, que es la ley de violencia contra la mujer e integrante del grupo familiar, en su artículo 4.3 nos da un concepto. Condición de tal significa que al que entiendes que la mujer no puede ejercer sus derechos y libertades en igualdad de condiciones que el hombre. La limitas, ya sea por aspecto de dominio, por subordinación, por sometimiento, por coacción, etcétera. ¿Correcto? Entonces, nosotros entendemos, y estos son 5 de los más importantes elementos que hay que tener en cuenta en una conducta que tipifica feminicidio, cuáles son estos estereotipos de género por lo cual una mujer ha sido víctima de feminicidio. Quien trabaje en la fiscalía, si recibe un caso por feminicidio, una denuncia por feminicidio, ¿qué es lo primero que tiene que identificar para calificar como feminicidio? ¿Cuál fue el contexto de la pérdida de la vida de esta mujer? La mataron, ok, pero ¿por qué? Por un contexto de violencia familiar, en un escenario de coacción, quizás la amenazaban, si no haces esto te voy a hacer lo otro, un hostigamiento o acoso sexual, quizás en el trabajo la acosaban consecutivamente, la cosificaban sexualmente, abuso de poder en confianza, por ejemplo, si no accedes a las peticiones morbosas de un superior jerárquico, pues te veas perjudicada laboralmente, o cualquier forma de discriminación. ¿Cuál es la situación, el móvil, el contexto de estereotipo de género para calificar tu denuncia como feminicidio? Porque si no hay ningún contexto de estereotipo de género, pues va a ser ¿qué cosa? Un homicidio simple o, ¿por qué no, un homicidio calificado? Hay que identificar, estimados amigos, cuál es el estereotipo de género. El Acuerdo Plenario 1/2016, repito, el Acuerdo Plenario que habla sobre el delito de feminicidio, nos da a entender un poco sobre el dolo, porque hemos dicho que el delito de feminicidio es el tipo penal, 108B del Código Penal es un delito que puede ser cometido por cualquier persona, es un delito que es pluriofensivo, es un delito que se realiza en un contexto de estereotipo de género, pero es de dolo o de culpa. ¿Cuál es su aspecto subjetivo? Obviamente es un aspecto de doloso, pero no cualquier dolo. Porque ¿cómo tú identificas un estereotipo de género en una persona? ¿Cómo ustedes consideran o llegan a la conclusión de que yo no tengo un estereotipo de género hacia una mujer? Tienen que entrar a mi mente y hacer una psiquis o hacerme brujería para entender qué es lo que yo pienso. Si no, ¿cómo ustedes descubren cuál es mi pensamiento hacia las mujeres? Un examen psicológico no ayuda mucho, es un poquito subjetivo, a pesar de que es científico, es un poquito subjetivo, porque en la declaración uno puede darse como que la mejor persona del mundo. Un examen psiquiátrico nos da luces. Entonces, miren lo que dice la Corte Suprema. Hurgar en la mente el sujeto pasivo, es decir, entrar a la mente del sujeto pasivo para descubrir los alcances de su plan criminal para quitarle la vida a una mujer por su contexto de tal, es una tarea inconducente, es imposible, menciona la Corte Suprema. Hay que recurrir a indicios objetivos, ojo, indicios objetivos para dilucidar la verdadera intencionalidad del sujeto activo. Deben considerarse criterios, por ejemplo, la intensidad del ataque, el medio empleado, la vulnerabilidad de la víctima, el lugar donde se produjo las lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente ninguna persona va a poder entrar a la mente de otra para descubrir qué es lo que está pensando, para descubrir que la mataste por ser mujer. Es imposible. Pero los aspectos objetivos del delito en la investigación, obviamente, te dan luces de por qué se llevó a cabo el delito. Descubres que, por ejemplo, fue un contexto de violencia familiar. Ah, bueno, hay un contexto. Descubre que fue un contexto de subordinación. Ah, bueno, vamos por ahí encontrando algo. Bajo los alcances periféricos, dentro de una investigación,
que descubras cuáles son los móviles o la razón de ser de ese feminicidio, vas a descubrir si es que califica como tal o califica como un homicidio simple o calificado. Hay que diferenciar que el delito de feminicidio es un delito que se tipifica por aspectos de ideología de género, preceptos de género, condiciones a la mujer de algo, ¿correcto? Y así se califica el dolo. Entonces, miren usted lo que dice, pues, repito, la Corte colombiana, la Corte Suprema de Justicia de Colombia es una de las mejores cortes a nivel Latinoamérica y nos dice lo siguiente respecto al elemento extra del dolo. En otros términos, en la parte final dice en el fundamento 13 de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, se causa la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer cuando el acto violento que lo produce, es decir, la muerte, está determinado por subordinación o por discriminación de la víctima, lo cual resulta una situación de extrema vulnerabilidad. Acá la Corte Suprema de Colombia nos dice, para que una persona, para que el delito de feminicidio se tipifique, no basta con quitarle la vida a la mujer. Hay que conocer cuál es el contexto, subordinación, discriminación, etcétera. La Corte de Colombia lo ha descrito muy bien. Y también esto lo ha trasladado el Acuerdo Plenario 1/2016 en su fundamento 48. Nos dice, para que la conducta del hombre sea feminicidio, ojo, para la Corte Suprema el hombre es el único que comete el delito de feminicidio. Ya hemos conversado de que no es necesario ni determinante eso. Para que la conducta del hombre sea considerada feminicidio, no basta con que haya conocido los elementos del tipo objetivo, es decir, no basta con quitarle la vida, etcétera, etcétera, sino además es necesario que le haya dado la muerte por su condición de tal. Entonces, para la configuración del delito de feminicidio, se le agrega un móvil, se le agrega un elemento más, que la gente haya sido motivado por el hecho de que es mujer, la ha condicionado, no ha hecho lo que en su cerebro retrógrado la mujer tiene que hacer, te quito la vida. Entonces, podríamos hablar que el delito de feminicidio, aparte del dolo, tiene otro elemento. Ustedes saben que dentro del aspecto subjetivo de la tipicidad del tipo penal, más allá del dolo, hay otros dos elementos. Elemento de tendencia interna trascendente y tendencia interna intensificada. Hay tipos penales que más allá del dolo requieren esos dos elementos. Los invito a que puedan revisar el libro del doctor Villavicencio Terreros, habla muy bien sobre los elementos de tipo penal, también del doctor Percy García Cabero, o del mismo, el último que ha sacado Carlos Caro Coria, que menciona muy pocos libros, veo que hablan sobre estos elementos extras del dolo. Porque el aspecto subjetivo siempre nos enseña que es dolo o culpa. No, hay elementos extras al dolo que son los elementos de tendencia interna trascendente y los elementos de tendencia interna intensificada. Entonces, aquí podríamos hablar que el delito de feminicidio tiene alguno de estos dos, considero yo que es de tendencia interna trascendente. Aquí hay un cuadrito bastante interesante para resumir lo que estamos viendo, estimados años, y para ir cerrando mi participación, para no exceder en el tiempo y para no aburrirlos. Los feminicidios, perdón, los homicidios que están en el Código Penal, homicidio simple, homicidio calificado, feminicidio, parricidio, todos tienen algo en común, que es quitar la vida, pero el feminicidio está reconocido porque le quitas la vida a una mujer por su condición de tal. Entonces, trasladando un poco la geometría al derecho, sería un cuadro conceptual, o por así decirlo, un cuadro con inclusión, ¿no? No sé, un término matemático, pero estarían ahí los homicidios misógenos y alrededor los feminicidios. Los feminicidios simples son catalogados simplemente homicidios, pero los homicidios como misógenos que están relacionados a la condición de la mujer, ahí sí está considerado feminicidio tal cual. Y para culminar, amigos, les he dejado 10 jurisprudencias importantes que considero que deberían revisar para profundizar en el delito de feminicidio. Está el Acuerdo Plenario 1/2016, el Acuerdo Plenario 2/2016, la Casación 278/2020 Lima Norte, etcétera, etcétera. Jurisprudencia que considero importante y relevante que ustedes la tengan que revisar. Al menos estas 10, pero yo son las más importantes. Estimados amigos, habiendo cumplido la hora, les agradezco su tiempo, les agradezco a los conectados, más de 50 conectados en el Zoom, no sé cómo estarán
en el Facebook, pero les agradezco su participación, su tiempo, muchísimas gracias por la invitación. Hay aspectos que por ahí por tiempo no los he tocado, pero creo que he tocado los aspectos más importantes. Y como les repito, para hablar de feminicidio tranquilamente hablamos un mes entero. Así que cuando quieran, aquí cuentan conmigo sin ningún problema. Agradezco la invitación y si hay alguna pregunta, alguna duda, pues encantado de poder absolverla sin ningún inconveniente. Sí, doctor, tenemos una pregunta de Samuel. A ver, un momento, por favor. Le Claro. pregunta en el chat. A ver, un momento. Dice, doctor, para usted, una mujer que mata a otra por su condición de tal comete delito de feminicidio, ya que menciona que la Corte, al mencionar que es un delito especial, solo tiene como autor al hombre. Gracias. Mira, como he venido señalando, para mí una mujer sí podría cometer un delito de feminicidio. Por ejemplo, un caso me trae mucho a coalición, el caso de Avencia Mesa, cuando le quitó la vida a la señora delegado, si no me equivoco, que se pedía a la otra cantante. Ella le quitó la vida por celos, le quitó la vida porque consideraba que no debería estar con otra persona, sino debía estar con ella nada más. Entonces, fue un contexto más que todo de violencia familiar, un contexto de violencia ahí por ahí interna, un poco de pareja, porque ambas personas eran pareja. Entonces yo considero, ojo, son posturas, depende cómo las defiendas. Yo considero que sí, una mujer puede ser sujeto activo del delito de feminicidio. Como repito, sigo la línea de lo mencionado por la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, doctor. Hasta ahora no tenemos más preguntas. Tenemos palabras de agradecimiento para usted. Oh, perfecto, le agradezco a ustedes por la invitación, han sido muy amables, gracias por la acogida, gracias a los que se han quedado aquí hasta el último, gracias a Samuel, gracias a Nick, gracias a Fabiana por sus palabras. Nada, ha sido hasta una siguiente oportunidad, conmigo sin ningún inconveniente, ha sido un gusto, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.